Muchas gracias, señor presidente y los demás miembros del bufete directivo de la Cámara de Senadores. Honorables senadores, he comparecido ante ustedes en representación de la Oficina Nacional de Derecho de Autor a los fines de enterarlos sobre el nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos por la República Dominicana en el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y la República de Centroamérica y la República Dominicana, conocido con las siglas de DR-CAFTA, en lo que concierne al derecho de autor y derechos conexos, tarea que me dispongo a cumplir inmediatamente. Lo primero que debo destacar es la importancia que tienen los derechos de autor y los derechos conexos en el mundo de hoy, pues toda la sociedad que tiene deseo de desarrollarse debe contar con un sistema adecuado de protección a estos derechos. Por otra parte, hoy en día ningún convenio o tratado internacional llega a firmarse entre las naciones sin que previamente se discuta y se llegue a acuerdos en lo que se refiere a los derechos de propiedad intelectual y muy particularmente sobre el tema de los derechos de autor. ¿La razón cuál es? La respuesta a esta pregunta es que las obras protegidas por el derecho de autor están presentes en casi la totalidad de las actividades de los seres humanos. El DR-CAFTA es el mejor ejemplo. En el marco de las negociaciones de este tratado, el impasse que provocó varias rondas de negociaciones lo constituyó precisamente la falta de acuerdos sobre este importante tema. Finalmente, el tratado fue firmado y como parte o miembro del mismo, la República Dominicana, los demás países de Centroamérica y los Estados Unidos de América asumieron compromisos a los cuales hay que darle cumplimiento o hubo que darle cumplimiento de manera inmediata a partir del año 2006, cuando se promulgó la Ley 424 que implementa el Tratado del Libre Comercio. La Oficina Nacional de Derecho de Autor, en su condición de organismo del gobierno central encargado de regular, tutelar y fiscalizar todo lo relacionado con estos derechos en la República Dominicana, tiene la responsabilidad de dar seguimiento a una gran parte de estos compromisos, por lo cual, a solicitud de esta honorable Cámara del Senado, vamos a informar el nivel de cumplimiento de los mismos y las estrategias futuras que para un seguimiento continuo se hacen necesarias. ¿A qué nos comprometimos en el tratado? Vamos a enumerar. Primero, al firmar el tratado, de conformidad con su artículo 15, nos comprometimos a lo siguiente. 1. Asegurar el derecho de los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes a autorizar o prohibir el uso o comercialización de sus obras de cualquier manera o forma, permanente o temporal, incluyendo el almacenamiento en forma electrónica. 2. Establecer que las limitaciones y excepciones permitidas por el Convenio de Berna sean aplicables en el entorno digital. 3. Establecer que los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes y productores tienen el derecho a autorizar o prohibir la puesta a disposición del público
de sus obras. Cuarto, asegurar que no exista jerarquía entre los derechos del autor como derecho primario por una parte y los derechos conexos por la otra. Quinto, aumentar los plazos de protección de las obras protegidas de 50 a 70 años, contados a partir de la fecha de la muerte del autor. Sexto, establecer recursos legales contra la evasión de las medidas tecnológicas de protección tomadas por los titulares para proteger sus obras. Sexto, establecer sanciones civiles y penales contra la falsificación, importación o tráfico de dispositivos, productos o componentes descodificadores para evadir las medidas tecnológicas de protección. Séptimo, asegurar la aplicación de procedimientos y sanciones penales contra quienes dolosamente supriman o alteren informaciones sobre la gestión de derechos de autor y contra quienes comuniquen o pongan a disposición del público obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas sin la debida autorización de sus titulares. Octavo, el compromiso de emitir decretos, leyes, ordenanzas o reglamentos a los fines de regular la adquisición y administración de programas de computación con el fin de confirmar que todas las instituciones del gobierno central utilicen programas de computación autorizados. Noveno, la aplicación de la Convención de Roma a los fines de garantizar el derecho de los artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas. Décimo, aprobar tipos penales y recursos civiles en contra de la fabricación y ensamble, comercialización, importación y distribución de sistemas para descodificar señales de satélites sin la debida autorización del titular legítimo, llamado también organismo de origen. 11. Tipificar penalmente la recepción y distribución de señales satelitales portadoras de programas a sabiendas de que han sido decodificadas sin la debida autorización del distribuidor legítimo. Tal como hemos dicho, esos compromisos debieron cumplirse o empezar a cumplirse a partir del mismo momento en que se promulgó la Ley 424 en el año 2006. Veamos ahora cuál ha sido el nivel de cumplimiento por parte de la República Dominicana con relación a estos compromisos. Hemos cumplido con la modificación legislativa para adaptarla a la implementación del tratado, incluyendo la Ley 6500 sobre derecho de autor. Y cada una de los organismos enumerados anteriormente de conformidad con la Ley 424-06 para la implementación del tratado. En segundo lugar, hemos cumplido con el compromiso de ratificar los tratados WCT, Tratado OMPI sobre Derecho de Autor, llamado también Tratado Internet, y el Tratado WPPT para la protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes y fonogramas. Fue emitido el Decreto 615-2008 por parte del Poder Ejecutivo, mediante el cual se obliga a las instituciones públicas a usar software de manera legal. Hemos estado cumpliendo al pie de la letra el compromiso de garantizar que la observancia de los derechos de autor debe regirse por el debido proceso y los principios fundamentales del sistema jurídico de cada país, de conformidad con el artículo 53 de la Ley 424. Fue introducida en nuestra legislación la nueva figura de aplicación
de procedimientos judiciales civiles a los fines de obtener indemnización por daños y perjuicios en favor de los autores que resulten burlados en sus derechos. En términos administrativos, la Oficina Nacional de Derecho de Autor ha venido dando seguimiento a la observancia en defensa de los intereses de los autores y al mismo tiempo mantiene control de vigilancia a las denominadas sociedades de gestión colectiva encargadas de administrar las regalías que corresponden a los creadores de obras protegidas por el derecho de autor, proveniente de la explotación comercial de sus obras. Esto a sabiendas de que constituyen lo que es el salario de los autores, de los creadores. En el año 2012 pusimos en vigencia la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual, la cual fue elaborada por la Oficina Nacional de Propiedad Industrial y la Oficina Nacional de Derecho de Autor, con el apoyo técnico de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En este sentido, la Oficina Nacional de Derecho de Autor ha venido rindiendo un informe trimestral a la Oficina Comercial del Gobierno de los Estados Unidos a través de la Dirección de Comercio Exterior, del Ministerio de Industria y Comercio, del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de la República Dominicana en Washington. La Oficina Nacional de Derecho de Autor rinde este informe trimestral con la finalidad de que tanto los Estados Unidos como los demás países miembros del tratado estén perfectamente informados de lo que ha venido sucediendo en la República Dominicana con relación a los compromisos asumidos. Los reportes de la Oficina Comercial del Gobierno de los Estados Unidos a través del informe 301 que se publica en Washington cada año indican que vamos bien en lo que tiene que ver con el tema de derecho de autor. Todo parece indicar que hasta el momento existe conformidad con el nivel de cumplimiento por parte de la República Dominicana en lo que se refiere al sistema de protección, es decir, la observancia, pues así lo indica el contenido de la última publicación del informe 301, que se publica en Washington cada año, el cual coloca a la República Dominicana en la lista de los países que han experimentado grandes avances en cuanto al decomiso, la destrucción de materiales ilícitos, la observancia y el respeto a los derechos de autor, muy particularmente en lo que se relaciona a este tema en estos tiempos modernos. ¿Qué nos falta? Es verdad que hemos trabajado mucho, pero hay todavía algunos inconvenientes. Si bien es cierto que hemos avanzado, no menos cierto es que todavía tenemos pendiente la solución de algunos aspectos que afectan negativamente el sistema de protección, a saber, falta de coordinación de las autoridades de las telecomunicaciones, es decir, el Indotel, con la Oficina Nacional de Derecho de Autor para la protección de señales satelitales portadoras de programas, como manda el artículo 132 de la Ley 6500 sobre Derecho de Autor y su reglamento de aplicación 362-01. La ausencia de un ministerio público especializado para los procesos de persecución y condena a las violaciones a los derechos de autor en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 63 de la Ley 424 para la implementación del DR-CAFTA, conjuntamente con la Oficina Nacional de Derecho de Autor,
para la aplicación efectiva de los artículos 173, 184, 185, 188 y 189 de la Ley 6500 sobre derecho de autor. Y fortalecer la Oficina Nacional de Derecho de Autor como institución. Nuevas estrategias para asegurar el cumplimiento total de los compromisos serán las siguientes. Con relación a la letra A, que hemos enumerado anteriormente, se hace necesario que el Indotel, en su calidad de órgano regulador, ponga especial atención a una gran cantidad de empresas que se han instalado por motus propios y que se encuentran operando sin licencia y de forma ilegal en todo el territorio nacional, retransmitiendo señales sin la debida autorización de los distribuidores legales. Este hecho distorsiona el mercado y fomenta la competencia desleal. En cuanto al problema descrito en la letra B, lo único que se requiere es una mayor integración del Ministerio Público para que los procesos en contra de las violaciones fluyan de manera ágil, puesto que las pruebas en materia de derecho de autor, cuando hay violación, pueden desaparecer rápidamente y las acciones antipiratería tienen que ser llevadas a cabo conforme a las disposiciones establecidas en nuestro Código Procesal Penal. Se hace urgente la especialización de un Procurador General adjunto con jurisdicción nacional para que trabaje directamente y en coordinación permanente con la Oficina Nacional de Derecho de Autor. En lo que respecta a la Oficina Nacional de Derecho de Autor como institución y órgano regulador, entendemos que por la importancia que tiene el tema en este siglo XXI, esta oficina debe ser dotada de una fisonomía propia, a los fines de que pueda tener capacidad presupuestaria, logística y recursos humanos suficientes para las operaciones. Honorables senadores, como se puede apreciar, la Oficina Nacional de Derecho de Autor ha venido cumpliendo con la parte que le corresponde con relación a los compromisos asumidos en el DERECAFTA. Pero si tomamos en cuenta la importancia del tema de derecho de autor en estos tiempos, nos damos cuenta de que necesitamos algo más. Debemos hacer conciencia de que los creadores de obras protegidas por el derecho de autor constituyen el patrimonio más importante de toda sociedad que aspira a tener una economía desarrollada, puesto que estas obras están presentes como materia prima en casi la totalidad de las actividades del ser humano, ya que estamos viviendo la época de la tecnología, de la comunicación y la información, y para ello son indispensables las obras protegidas por el derecho de autor. Para convertirnos en un país realmente competitivo, tenemos que dar los pasos necesarios a los fines de contar con un sistema de protección adecuado y eficiente que les sirva de estímulo a la creación. Solo con la protección eficiente del derecho de autor, la República Dominicana podrá abandonar la condición de importadora y convertirse en un país exportador de contenidos. Pensamos que se hace necesaria una nueva revisión a la Ley 6500 sobre derecho de autor en aquellos aspectos que requieran estar a la altura de los requerimientos de la sociedad dominicana de estos tiempos y de todos aquellos instrumentos internacionales de los cuales somos miembros y que sirven de base a nuestra legislación nacional. Agradeciéndoles la invitación que nos hicieron y la atención que me han prestado, les saluda muy atentamente Marino Félix Terrero, Director General de la Oficina Nacional de Derecho de Autor. Muchas gracias. Sí, agradecer la participación del doctor Marino Félix Terrero en su calidad de Director General de la Oficina Nacional de Derechos de Autor
honda. Si algún señor senador, senadora, tiene alguna pregunta que hacerle al doctor Félix Terrero, este es el momento. Tiene la palabra el senador Rafael Calderón. Muchas gracias, presidente. Una sola pregunta. Después que muere el autor de una obra, ¿cuánto tiempo le otorga la ley el derecho como autor de la obra? ¿Por cuánto tiempo lo protege? En primer lugar eso. Okay. Si ese derecho de autor ya no pertenece al que originalmente tuvo la iniciativa, la idea, sino que pasa a ser de una empresa, por ejemplo, una editora, ¿el tiempo de protección de derecho de autor sigue siendo el mismo o hay alguna modificación o ustedes sugieren algo para que eso sea, digamos, más justo, más equilibrado, más legítimo, cuando ya pasa a una empresa y no es el que se beneficia precisamente el que hizo la obra, el que tuvo la iniciativa, que en definitiva ya no es el dueño, se beneficia la empresa a la cual se le cedió ese derecho, por alguna razón? Muchas gracias. Muy bien. Con relación a su primera pregunta, el derecho, si el autor murió, de acuerdo a nuestro sistema jurídico, entonces los derechos son transferidos a sus herederos. Y los herederos pueden explotarlo comercialmente. ¿Por cuánto tiempo? Durante 70 años después de la muerte del autor. Con relación a la segunda pregunta, hay que distinguir los aspectos entre el derecho del autor y el creador y los titulares. Eso sí puede ser transferido porque el derecho de autor es transferible. Es posible que el autor le haya transferido su derecho a una empresa o a otra persona física y es titular entonces de ese derecho, pero solo para los derechos patrimoniales, para comercializarlo, porque el derecho moral del autor es permanente y es perpetuo. El autor nunca se va a desapoderar de los derechos morales. Sí, los derechos patrimoniales, a partir de los 70 años, entonces pasan al dominio público y pueden ser explotados por cualquier persona sin ningún tipo de autorización.